Vamos a reflexionar brevemente sobre un pasaje bíblico. Este pasaje tiene que ver con lo que hemos venido hablando del mentoreo y también algo que vamos a hacer como fijación el día de hoy. Mirando la importancia, y vamos hoy a hacer fijación respecto a cómo también nosotros, hay una pregunta que quedó la semana, hace 15 días, y nos vamos a proponer el día de hoy y la próxima reunión, es decir, durante el mes de abril, vamos a hacer una especie de paréntesis en medio de la jornada que venimos haciendo para dar algunas respuestas importantes, para saber que no solo estamos recibiendo nosotros, sino que también estamos vertiendo en otros. Ya estamos trabajando en pro de nuestros grupos, de nuestro pastoreo de pastores en cada una de las secciones. Y han surgido diferentes preguntas, entre ellas precisamente cómo hacerlo. Y déjeme hacer una aplicación breve de la palabra, que seguramente por algo la tomamos en una de las reuniones atrás, pero vale la pena que hoy podamos hacer énfasis y de ahí ir al siguiente punto. En Marcos capítulo 3, los versículos 13 al 18, nos deja ver la dinámica que Jesús aplicó cuando se trata precisamente de escoger discípulos, mirar una dinámica espiritual, de tal manera que más que por una afinidad, más que por una empatía humana, creo que en el reino de los cielos se establecen conexiones divinas, se establecen relaciones de reino a través de las cuales Dios nos lleva a crecer juntos, de tal manera que humanamente nos gustaría trabajar con los que nos caen bien, con los que compartimos, con los que reímos. Pero en este pasaje donde dice la palabra que después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que subiesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Consideremos como una reflexión bíblica la dinámica de Jesús cuando de escoger discípulos precisamente se trata. Siendo el Hijo de Dios, nos marca una primera pauta, porque los que estamos aquí estamos recibiendo, pero también con la plena certeza que aquí hay mentores llamados por Dios, donde el Señor nos ha dado una honra, una gracia de poder ministrar en la iglesia local, pero que hay una unción para bendecir también el cuerpo ministerial. Esa es una gracia y ese es un llamado de Dios. Creo que hay que hacer diferencia entre un cargo y niveles de honra. Los cargos son responsabilidades temporales que se asumen en la naturaleza humana y que una vez una persona abandona un cargo, se desprende de su responsabilidad porque ya no tiene el cargo. Sin embargo, cuando entendemos que Dios no da cargos, sino da niveles de honra, déjeme decirle esto, teniendo el cargo humano y quizás el día de mañana no teniéndolo, hay una unción que permanece sobre los siervos de Dios para poder bendecir a otros. Con todo respeto, déjeme decirle esto como una experiencia personal y lo digo ante Dios con humildad, pero lo que yo pude experimentar en mi vida. Cuando el Señor me permitió ser secretario del Distrito Central en aquella época, año 2009, 2013, fue una experiencia muy linda. Y bueno, en la soberanía de Dios no seguí en el siguiente periodo. Le confieso que para mí fue duro, lloré,
y fue una crisis. Ahí estuve para bendecir a mi pastora Lidia y ayudarle, ser un escudero de ella. Pero, ¿sabe? Dios me permitió experimentar algo y fue que, aunque no tenía la responsabilidad del cargo directivo, Dios me permitió seguir con el grado de honra bendiciendo las familias ministeriales. Y fueron 2 años antes de ir al Presbiterio Nacional, donde yo estuve en las secciones, aconsejando pastores, ayudando en la tarea con las familias. Fue una tarea interesante. Y Dios me dio esa lección. Dios no da cargos, Dios da grado de honra. Así que los cargos son temporales, la honra es permanente. Y eso es importante para cuidar la unción que Dios nos ha dado. De tal manera que puede que el día de mañana lleguen unas elecciones, X cambio, y quizás no estemos en el cargo, la responsabilidad por una elección que se hace en una asamblea. Sin embargo, si entendemos el llamado, seguiremos siendo esos instrumentos de Dios para bendecir el cuerpo. Y quiero que esto lo podamos entender en el espíritu. Por eso dice en esta dinámica de Jesús, porque usted es un mentor y yo creo que hay una gracia especial de Dios. Usted no está aquí por casualidad. Usted está aquí porque Dios le llamó, porque hay una unción y una gracia para bendecir el cuerpo ministerial. Y mire la dinámica de Jesús. Dice que lo primero que hizo Jesús fue ir al monte de Dios. Ir al monte de Dios. Y dice que en el paralelo precisamente de Lucas, dice que él pasó la noche orando. De tal manera que antes nuestra mente es muy rápida y antes de seleccionar personas en nuestra mente por nuestro parecer, por afinidad, quizás por comodidad geográfica, qué interesante que nosotros vayamos al monte de Dios y podamos decirle, Señor, ¿a quién quiere que mentoree? ¿Quién me necesita? ¿A quién quieres tú que yo bendiga? ¿A quién quieres tú, Señor, que yo forme, que ayude en su crecimiento? Y esa fue una dinámica de Jesús, pasar la noche orando. Nos hace bien como ministros pasar una noche orando por este tema, porque no es un asunto de estrategia humana, no es aplicando el 1, 2, 3, no es sencillamente usando una técnica o una herramienta. Este es un trabajo del espíritu, donde Dios va a conectar, donde Dios va a mostrar, donde Dios va a unir, donde Dios va a conducir, de tal manera que podamos entender que no es un mentoreo humano. Déjeme decirle que en tiempos pasados hemos tratado de hacer a veces algunos grupos y nótese que no permanecen algunos, porque tratamos de organizarlos muy humanamente, pero si es en el espíritu, tendremos resultados evidentes y permanentes. Así que la primera motivación, saquemos un tiempo delante de Dios para orar. Dígale, Señor, aquí estoy. Comencemos a orar por el cuerpo ministerial, nuestros distritos, nuestras secciones. Muéstranos, Señor, con quién. Y creo que ahí vamos a tener sorpresas muy lindas de parte del Señor. Lo segundo es establecer ese propósito. ¿Para qué nos vamos a reunir? Lo vamos a ver ahora también. Pero Jesús estableció aquí algunos propósitos claros y dijo, primero, para estar con Él, para estar con Él. Y ese estar con Él habla de conexión divina y conexión fraterna. Mire lo interesante. Creo que lo primero que Dios quiere es que nos ayudemos nosotros en ese crecimiento y en esa conexión precisamente con Dios. Qué lindo cuando nosotros nos conectamos de esta manera porque comenzamos a ver nuestra humanidad, a ver quiénes somos realmente y nos podemos ayudar los unos a los otros. Basta que abramos espacios de confianza, de lealtad, de fraternidad y encontraremos lo que hay en los corazones. ¿Cuántas cosas hemos escuchado en el trabajo ministerial? Hay hogares de pastores que están a punto de acabarse, que ya tienen un divorcio emocional, duermen en camas separadas, luchas con hijos,
que no conocen de Dios, no caminan del Señor, frustraciones ministeriales. Entonces, cuando nosotros establecemos estas relaciones fraternales, caen las barreras, las máscaras, las fachadas, no para escandalizarnos, sino para poder identificarnos con esa humanidad precisamente del ministro. Y qué bonito que aquí podamos encontrar y nos puedan encontrar como un hombro en el cual llorar, en el cual desahogarse, sin que nadie se escandalice, sin que nadie use eso como una ilustración el día de mañana, sin que nadie se desilusione de nosotros, sino que podamos realmente tener esas relaciones. Y creo que Dios nos quiere llevar hasta allá. Yo alabo a Dios y tengo claro en mi espíritu que Dios nos está llevando a mayores relaciones, no relaciones de cortesía, no de apariencia, no de mostrar éxitos ministeriales. Nos necesitamos los unos a los otros. Y creo que Dios nos viene hablando de manera suficiente para saber que solos no podemos, que nadie crece de manera individual, sino que crecemos como cuerpo. Así que qué lindo que podamos hacerlo de esta manera. Pero quiero hacer énfasis, ahora aquí se desarrollan capacidades ministeriales para enviarlos a predicar, para echar fuera demonios. Qué lindo que en medio de este ejercicio podamos ver la reactivación de la misma unción del Espíritu Santo, de una dinámica del fluir de la presencia de Dios, de crecer en la fe inocente. Sabe que a veces no fluimos en el Espíritu porque nos da pena que nos critiquen, porque es que la teología dice esto. Y a veces entre nosotros mismos nos inhibimos, nos cohibimos, porque si hay una palabra profética, si hay un fluir del Espíritu, un Dios me dijo, de pronto el otro compañero que sabe tanta teología me va a cuestionar. Y creo que el mentoreo nos tiene que llevar a la fe sencilla, a la fe con la que empezamos el ministerio. Que Dios nos guarde, que los años de ministerio y la teología que aprendemos coarten nuestra libertad en el Espíritu. Creo que en estos espacios debemos hacerlo. Me pareció interesante y déjeme decirle, el día sábado, nosotros todos los sábados de 8 a 9 de la noche tenemos una reunión de oración, el liderazgo de la iglesia. Estamos reuniéndonos con los pastores, bueno, 70, 80 dispositivos, una reunión muy bonita. Invitamos al pastor Germán Castro y le dije, pastor, traiga una palabra y fluya. Y qué tremendo que nos dio una palabra tan bonita y dijo, abran los micrófonos y empiecen a hablar en lenguas. Oiga, qué chévere ir a la fe sencilla, a la fe de bendición. Y creo que así como estamos creciendo en la predicación, estamos creciendo en el mentoreo, qué bueno que este espacio también nos sirva para crecer en señales, milagros, prodigios. Al fin y al cabo, la Biblia dice que el evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Así que mire cómo Dios activa en estos discípulos su capacidad. Hay una unción de Dios para echar fuera demonios, para sanar enfermos. Y quiera Dios que nuestra pentecostalidad no se quede en la visión denominacional, sino que se convierta en una vivencia, la fe sencilla que nos ayude en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Pero también esto nos lleva a ver cómo el Señor escoge un grupo de personas tan diversas y todos conocemos los perfiles de los discípulos. Seguramente usted conoce una ilustración, por ahí la tengo, donde dice que a una oficina de trabajo enviaron todas las hojas de los discípulos de Jesús. Y esa es una ilustración muy chévere, porque dice que la oficina de trabajo con su departamento de talento humano, psicólogos, hicieron un estudio de la vida de todas las hojas de los discípulos. Y una vez la hicieron, le enviaron los resultados a Jesús. Y le dijeron, maestro, queremos decirle que Pedro no sirve porque es una persona impulsiva, Juan tampoco porque es una persona muy
muy apaciguada, Simón el Celote tampoco, Tomás es muy incrédulo, y lo descalificaron a todos. El resultado de esa oficina fue que el único que servía porque era suspicaz y hábil para los negocios era Judas el Iscariote. Y nos puede pasar a nosotros así. Sabe que necesitamos caminar en la visión del Espíritu. Nosotros mismos entre ministros nos podemos descalificar el uno al otro. Y que Dios nos guarde de la crítica al otro. Que Dios nos guarde de creernos más que otro ministro. Que Dios nos guarde de hacer acepción de personas aún en el mismo ministerio. Eso sería un pecado. Qué interesante que en este trabajo de mentoreo tal vez Dios nos ponga personas tan diversas. Usted ya sabe que en el grupo de Jesús habían de derecha, de izquierda, habían personas flemáticos, coléricos. Nadie quisiera encartarse con un grupo de personas como los discípulos, pero Jesús la sacó del estadio. Trabajar con los que me caen bien lo hace cualquiera. Trabajar con los que tienen cierto perfil lo hace cualquiera. Pero trabajar con los que Dios nos dice que trabajemos lo hace un verdadero siervo del Señor. Así que creo que hay ministros que pueden estar en el anonimato, ministros que quizás hemos estigmatizado por alguna situación. Pero qué interesante que podamos, con la ayuda del Señor, dejarnos guiar por el Espíritu Santo y trabajar con aquellos que quizás ni siquiera usted hoy se ha imaginado, pero que Dios nos va a dirigir para hacer bendición a estas personas. Tal vez usted está orando y Dios lo guíe a llamar a alguien, convocar a alguien. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo y seguro que vamos a ver resultados extraordinarios de parte del Señor. Creo que aquí hay una dinámica muy linda, ir al monte, tener un propósito por el cual nos estamos reuniendo y también permitir que sea el Espíritu Santo que nos guíe con qué personas vamos a trabajar. Esto nos va a llevar a una dinámica especial y que Dios nos ayude a todos a tener ese espíritu humilde, sencillo, esa fe renovada, ese espíritu fortalecido para hacer un trabajo extraordinario en medio de los pastores. Sabe que aquí nos podemos ayudar mucho de manera personal y como familia. Pensaba en esto y yo lo he hecho. De hecho, alguna vez lo hice con Germán, lo he hecho con otros pastores. Su hijo puede necesitar un consejo. Déjeme decirle que todos los consejos que su hijo necesita no los tiene usted. Tal vez un buen consejo lo tenga un amigo ministerial. ¿Por qué no le dice un día a un amigo ministerial, hable con mi hijo, hable con mi hija? Qué lindo que podamos tener esas relaciones, ayudarnos, bendecirnos. ¿Cómo lo ha hecho usted? Sentémonos con otro matrimonio y digámosle, preguntémosle cómo usted se ha sostenido durante 20, 30 años. En el caso nuestro hoy, 30 años, 3 meses, 16 días. ¿Cómo se ha sostenido? ¿Cuál ha sido la clave? ¿Cuáles han sido las dificultades? Oremos el uno por el otro. Eso nos ayuda a crecer de manera especial. Y creo que Dios quiere que se levanten entre nosotros relaciones de lealtad, relaciones de bendición en el nombre de Cristo Jesús. Le dejo esta reflexión en el corazón. Como soy plan B, entonces yo puedo decir lo que sea y va a salir bien, pero se lo digo con todo mi corazón, que Dios nos ayude a tener estas relaciones de bendición en el nombre de Cristo Jesús. Hagamos una oración de 30 segundos y digámosle, Señor, gracias por este tiempo. Espíritu Santo, ayúdanos a tener la dinámica que tú tuviste de ir al monte antes de tomar decisiones, tal vez en el mismo liderazgo de la iglesia, en este trabajo de mentoreo. No queremos ser tan osados de escoger personas a nuestro parecer, ni por la apariencia. Queremos estar seguros que antes de dar el siguiente paso, estaremos contigo en el monte, recibiendo tu dirección, tu palabra. Y Padre, yo bendigo a cada uno de tus siervos que está en este lugar. Yo creo en el nombre de Jesús que las personas que tú vas a poner al lado de tus siervos, de estos mentores, cada persona va a crecer contigo
va a crecer en su familia, va a crecer, Señor Jesús, en el desarrollo de su ministerio. Sé que hay una unción en mis hermanos y yo quiero bendecirlos hoy de todo corazón, pidiendo en el nombre de Jesús que les use de manera poderosa. Gracias, Señor. Dirígenos qué personas, dígale por unos 30 segundos, Señor, qué personas quiere que mentoree. Tal vez ya has cogido algunas, pero digo, Señor, yo te digo hoy, dirígeme tú para que no sea mi parecer. Tal vez no quiero al Pedro, al Tomás, no quiero al Celote, no quiero ni siquiera al Judas, pero Señor, tú me llamas a que lo haga con amor. Y yo te pido, Señor, que seas tú el que nos dirijas qué personas mentorear, a qué personas conducir y acompañar en este proceso. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Señor. Amén. Bendiciones, qué bueno poder verlos recién bañaditos, recién despertaditos, recién tranquilitos después de un día de tanto correr. Entonces, Luz, bendiciones, ¿cómo estás hoy? Bendiciones, pastor. Estoy bien, gracias a Dios, con trabajo, pero bendecida en el Señor. Qué bueno, me alegra eso. Y negro, ¿cómo va todo? Muy a las carreras hoy. Oiga, sí, estoy despierto desde como 20 para las 4 de la mañana y bueno, ha sido un día duro, tuve que correr para alcanzar a llegar. Así que si me ven con ojeras, no es que les esté haciendo señas. Sí, yo sé que hay días que estamos full en agenda y hay días más tranquilitos. Hoy pues tocó así. ¿Y Lili cómo va? ¿Qué tal el día de hoy? Bien, bien, gracias a Dios, sí señor, bien, siempre, bueno, corriendo y haciendo muchas cosas, pero aquí estoy, sí señor, bien. Qué bueno. Vamos a iniciar hoy nuestra reunión de mentoreo mutuo con una oración. Voy a pedirle a Luz si nos dirige esta oración de apertura. Entonces, por favor, ayúdame en esta parte. Claro que sí, pastor. Señor, te damos gracias en este día por este propósito tan hermoso, Señor, esta cita tan preciosa que tú nos has regalado, donde nos podemos reunir como compañeros, como amigos, Señor, para hablar de nuestras situaciones, para descargar tal vez situaciones que tenemos en nuestro corazón como amigos. Te doy gracias, Señor, por este tiempo que sé que tú has preparado, Dios mío, y te pido, Señor, que nos ayude, Padre, para que en esta reunión, Dios mío, sea fructífera para cada una de nuestras vidas. Dejamos este tiempo en tus manos y bajo tu guianza quedamos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Amén, amenito. Vamos a compartir algunas preguntas de mentoreo, pero antes de entrar a la rueda y a los hábitos espirituales, primero coméntenme cómo están ustedes en casa. Entonces, no sé quién quiere hablar primero, cómo está en casa. Bueno, para mí ha sido un tiempo lindo. Decía el pastor Humberto Fajardo, empezando a acomodarnos al nido vacío, porque pues bueno, ya son 2 años de que mi pequeña se casó. A propósito, está a punto de regresar en estos días. Y bueno, eso ya se imaginará que alistándoles la habitación, qué vamos a planear para salir con ellos. La verdad es que
mi esposa y yo consideramos que la familia es un regalo de Dios, definitivamente. Pues bueno, yo lo que sí tengo que decir es que la señora Luz cada día es más bella y el viejito, pues yo cada vez más viejito, ¿no? Pero ella resplandece todos los días. Hace honor a su nombre. Definitivamente, definitivamente. Gracias, Néstor. Gracias por compartir. Y cuando esté Laurita por acá, pues de pronto para que venga y nos visite por acá en Sopó. Oiga, sí, sería delicioso, pastor. De verdad que sí, de verdad que sí. Eso sí, allá lo recibimos con la prueba de COVID en mano. Claro que sí, pastor Néstor. Muchas gracias, pastores. Sí, muchas gracias. Muy chévere hacer una tardecita con Esteban, con Junior, con todos. Entonces nos inventamos un plan ahí para compartir. De seguro que yo creo que mi esposita está de acuerdo. Mi amor, ¿qué hacemos? Estoy de acuerdo totalmente. Un plan delicioso como familia, también donde nuestros hijos se integran, donde van a tener de pronto ese tiempo de relación, ya que Laurita pues quiere mucho a Lorena, que Dios ha sido tan bueno con nosotros. Me alegra, Luz, y me recuerda que nosotros en diciembre del año pasado también en diciembre de este año también cumplimos 30 años con Liliana. Wow. Entonces, yo recuerdo cuando salí, tenía solo 12 añitos y salí de la casa con Lili, pero bueno, eso es para los que suman rápido. ¿Cómo así que 12 añitos? ¿Se la llevó a los 12 añitos? Ella a mí me sacó. Pastora Lili. Esa es la versión mía de la historia, Pero sí, como dice Luz, 30 años dicen mucho. Así es. Muchas historias, muchas experiencias, mucho aprendizaje y pues bueno, bendito Dios por todo lo que nos permite vivir. Y Lili, cuéntame cómo están en casa, a ver si es lo mismo que pienso yo. Bueno, gracias a Dios. Bien, bendito Dios. Y bueno, Germán David, él está entre semana en Bogotá. Y sí, Lorena sí está, pero tiene esa parte, tiene su cabaña independiente. Y bueno, trabajando juntos aquí en la iglesia. Y pues bien, gracias a Dios. Sirviendo arte, pero con poquita plata. Bien, que yo también quiero compartir que pues creo que estamos en un momento donde ve uno que sus hijos ya están grandes y que a pesar de que tienen su autonomía y su independencia, siempre están ahí para ayudar y apoyarnos, no solo en la casa, sino también ministerialmente. Y creo que es una bendición que tenemos los que estamos aquí, de ver una realización en familia y en los hijos, no porque los chinos sean perfectos, sino porque tienen ese corazón y esa disposición para ayudarnos como casa y también en la iglesia. Entonces, creo que eso es una gran bendición que podemos contar nosotros. Sí, Paz, si me permite, estoy absolutamente convencido que si ha habido un tiempo especial en que hemos visto trabajar a los hijos de pastores, es este tiempo. Uh-huh. Hemos visto que ellos han sido de verdad incondicionales. Incondicionales. Yo veo a mi hijo aprendiendo a hacer videos, yo veo a mi hijo aprendiendo a mezclar voces con videos, yo veo a mi hijo orando, yo veo a mi hijo ayunando, yo veo a mi hijo dispuesto a predicar. Para nosotros ha sido algo, la verdad, sí, yo creo que Luz está de acuerdo en esto, es que nosotros, y yo creo que muchos pastores hemos sacado ganancia de esta pandemia, y es que la familia se ha unido más. Sí. Hemos podido estar ahí tan bonito de pronto en momentos, estar todos metidos en la habitación, en la misma cama, y ya ellos adultos,
adultos. Uno se imagina que los hijos van a estar con uno metidos en la cama solamente cuando están pequeños, pero cuando están adultos, eso es otra cosa. Y la verdad que para mí, para nosotros, y yo creo que para cada padre, es algo maravilloso. Es algo maravilloso. Sí, qué bendición que Dios nos haya honrado, que nuestros hijos estén en los caminos del Señor sirviéndole con excelencia y de la mejor manera. Eso ha sido espectacular. Si les parece, entramos a evaluar nosotros cómo vamos en los hábitos espirituales que estamos mentoreándonos mutuamente. Y cada uno ha hecho una pequeña autoevaluación de cómo van en sus hábitos espirituales, como hemos aprendido en la Rueda de la Vida, que está siendo compartido en el eje Comunidad de Ministros. Entonces, pues me gustaría escuchar cómo van ustedes en los hábitos, cuál se le ha dificultado fortalecer en este último tiempo, cuál es el que más se le ha dificultado fortalecer. Entonces, voy a comenzar yo, abriendo mi corazón aquí, y el que más se me ha dificultado a mí es el ayuno, aunque tengo varios enfilados para crecer, creo que el más complicado del que yo tengo es el ayuno. Y parte de lo que tiene que ver el ayuno, tiene que ver con mi diabetes. Preciso la semana pasada estuve en nutricionista y fui con mi acudiente porque pues le toca a uno con un testigo para que le ayude a uno también y le apoye. Y decía, es que usted desde el momento que se despierta debe ser máximo media hora en consumir un alimento, porque lleva más de 10 horas sin consumir nada y su cuerpo va a necesitar un alimento. Entonces, en la primera media hora al despertar debe consumir un alimento. Y de ahí en adelante, máximo cada 3 horas debe consumir un alimento, un maní, una fruta o cualquier comida. Entonces, últimamente he tenido muchos picos de azúcar y claro, no es solo por el no querer hacerlo, sino que también la diabetes, hay momentos que me maluquean mucho para poder tener una disciplina, una buena disciplina del ayuno. Entonces eso me achicopala, me aburre un poquito, me frustra a veces y siento como que me falta entregarle más a Dios, pero también es una limitante física y de salud. Entonces, pues ahí les abro mi corazón que tiene que ver con respecto a lo del ayuno, y no sé si alguno de ustedes tiene alguna aporte que me puedan hacer, alguna sugerencia, algo que de pronto yo no esté viendo por ahí por las esquinas y Dios les dé a ustedes sabiduría para acompañarme en esta intención que tengo de poder mejorar en el ayuno. Pastor, no sé si me escuchan. Bueno, la verdad es que el tema suyo es un tema médico, ¿no? Sí. Es un tema médico y bueno, yo creo que de esa parte es tratarla de un buen nutricionista que le diga cuánto tiempo, porque no es lo mismo para quien puede ayunar todo un día, no es lo mismo para usted, pastor, es lo que yo creería. Yo pensaría que en eso debe ser mentoreado por una persona profesional, consideraría yo. Sí, voy a buscar alguien que me asesore y entienda de medicina y entienda también mi prioridad y mi necesidad espiritual del ayuno. Entonces, voy a buscar a ver cómo enfoco mi manera de crecer. Luz, cuéntanos, ¿qué hábito se te ha dificultado fortalecer
en este último tiempo? Sí, a mí se me ha dificultado el retiro espiritual. En la medida en sacar de pronto un día, sacar 2 días, se me ha dificultado. Lo he intentado y hasta ya ha llegado la situación, hasta el intento, pero no he podido definitivamente empezar con el hábito del retiro espiritual. Creo que ese es uno de los que se me ha dificultado grandemente. Y pues dentro de los hábitos, seguir trabajando en el fruto del carácter, bueno, que ya son como cosas que ya uno las tiene que ir trabajando diariamente, pero como disciplina espiritual, mi problema ha sido el retiro espiritual. Pienso que por tiempo, pienso que justamente justificándome, diría yo, los mismos cambios que nos han generado todas estas situaciones, lo he limitado tal vez, se me ha dificultado mucho. Esa es mi parte más difícil y donde definitivamente ni siquiera lo he arrancado, de sacar un día pues como de ese reposo, ese descanso, ese tiempo. No, he tenido mis ayunos, pero así que yo me desconecte, que me vaya, que me esté por allá en retiro espiritual, no lo he podido hacer. Creo que no sé, alguien, como dijo el pastor Germán, no sé quién me pueda aconsejar, o así como decía el Chapulín Colorado, y ahora quién podrá defenderme. No sé si tienes identificado qué te impide. Muchas cosas por hacer, de lo que yo entiendo, mucha agenda, y a veces que tú dices, tengo la intención, pero imagino yo, interpreto más o menos que ocurre algo o no pasas de la intención a la acción. Entonces, ¿qué crees que puedes hacer para mejorar esa situación? Con respecto a la agenda y con respecto a tus decisiones. Sí, definitivamente tengo que soltar cosas. Tengo que empezar a soltar cosas y esto más que cualquier cosa reconozco y sé que es decisión. Porque si yo no tomo la decisión, siempre va a haber algo. Siempre va a haber algo. Y sé que tengo que tomar la decisión. Entonces, ese es como mi propósito muy cercano, diría casi que inmediato, de empezar a tomar esa decisión, porque si no, yo siempre voy a tener algo, siempre algo se me va a presentar. Yo estoy con la casa, estoy con la iglesia, entonces siempre va a haber y siempre iré a sacar una excusa. Y puede ser una excusa justificable, porque sí, pues para las que somos amas de casa y las que también estamos al lado de nuestro esposo, bueno, tal vez todas nos van a entender, la pastora Liliana entenderá lo que yo de pronto estoy viviendo. Y siempre va a haber una excusa, entonces yo sé que lo que tengo que tomar es decisiones. Y Lucecita, ¿qué decisión pudieras tomar hoy para decir dentro de las próximas semanas, máximo las próximas 3 semanas, voy a agendarme, voy a sacar tiempo? Tú sabes que un fin de semana es más complejo para nosotros, ¿no? Porque sábado y domingo estamos alistando muchas cosas ministeriales o muchas situaciones de iglesia. Entonces, ¿qué decisión pudieras tomar hoy o qué pudieras decir hoy de voy a organizarme así en estas próximas 3 semanas, voy a sacar un día que puedes organizarlo, que ese mismo día puede ser el día de tu ayuno y lo sacas como día espiritual? Entonces haces un día de retiro con ayuno y que puedes dinamizarlo mucho más. Entonces, ¿cómo crees que pudieras hacerlo? Sí, justamente ahorita estaba pensando en eso y es una muy buena solución. El día que yo he establecido como ayuno, que lo tengo establecido, tomarlo como ayuno y como mi retiro espiritual.
Sí, Sí, definitivamente tomarlo así y va a ser la decisión de hacerlo así, de esa manera, porque si no me voy a quedar digamos, algún día yo tenía la intención de me voy a retirar 3 días y lo tenía planeado, organizado, ya había hablado con mi esposo, había hablado con nuestro hijo y ya eran los 3 días y de repente una visita inesperada que llegó y nada. O sea, de eso que uno no puede decir, no, dejemos la visita que se atienda y sí. porque yo me voy al retiro. Entonces, por ejemplo, eso siempre ha sido así como, pero sí, gracias, pastor, y estaba pensando justamente en eso, en que sea mi día de ayuno junto con mi retiro espiritual. Es una buena alternativa. Es una buena alternativa. Entonces te invito a que te agendes, que pongas una fecha y que te agendes y con eso desde antes no vas a ocupar ese día y así poco a poco vas a comenzar a implementarlo de a pocos y a optimizar el mismo día con más que el ayuno, sino con un propósito integral. Sí, señor. Bien, Lili, ¿y Sí, cuál señor. es el que quieres fortalecer últimamente? Bueno, yo cuando mencionó la pastora Luzmila, yo también tengo esa parte de sacar un tiempo para tener un retiro con Dios, para guardar reposo. Creo que las ocupaciones de la iglesia, de la casa, de pronto me han hecho dilatar y ha sido una intención. Debo tener Sí, yo una estoy bien, decisión sino que creo que de Daniela toma acá. agendar un día para el Señor. Entonces, en Que esa parte se me ha dificultado saltó Candela aquí. por el tiempo, ¿sí? Entonces uno como que no hay que cubrir esto, hay que cubrir esto. Y bueno, creo que es una equivocación el no priorizar a Dios, ¿no? Entonces, que Dios me ayude también ahí para agendar, debo agendar, mirar y qué día voy a tener ese retiro con Dios y de tener, y me ha gustado mucho porque pues el ayuno también, entonces puedo ayunar, leer la palabra, orar, descansar, que creo que es algo tan espiritual también, entonces aunque a veces a mí para descansar como que siento que como que no estoy haciendo nada, entonces me siento como culpable o algo así, pero me toca como pedirle a Dios que me ayude a rebobinar eso en mi mente de que el descanso también es una parte espiritual que necesito con él. Entonces, me hace falta el retiro con Dios. Pues mira que lo que tú dices es correcto porque es un chip que no sabemos dónde nos enseñaron mal la información, que el ayunar no es hacer nada o el tener un retiro con Dios no es hacer nada o descansar no es hacer nada, porque siempre asociamos ser productivos con tener una agenda completa. Entonces, por eso es que a veces nuestras prioridades espirituales las vamos relegando. Estaba compartiendo hace poco un devocional a un grupo y les decía, la mayoría de nosotros identificamos cuáles son nuestras prioridades, pero no hacemos de nuestras prioridades una prioridad. Identificamos qué es importante, identificamos qué es lo bueno, qué es lo mejor, pero no lo priorizamos en la agenda, no lo priorizamos en nuestras decisiones. A mí me sucede. Entonces, qué bueno no solo que identifiquemos las prioridades, sino que le demos prioridad a nuestras prioridades. Entonces, ahí está la misma recomendación que para Luz, pues yo sé que tú eres de agenda. Entonces, Sí. agéndate. Bueno, está bien, sí, señor. Y Néstor. Bueno, yo tengo que luchar mucho con el carácter, fruto del carácter.
Oiga, y me propongo y pienso en eso, pero al momento se me olvida. Ajá. Entonces, no, pero de verdad creo que ha sido mi oración. Estoy trabajando en el sentido del autocontrol, en el sentido de no dejarme llevar al terreno de las circunstancias. Uh-huh. De las circunstancias. En estos días que estoy saliendo a montar en bicicleta, salí y alguien se atravesó con un camión y bueno, y la verdad es que me vi que cerrado. Y hubiese querido pensar, decirle, oiga, señor, pero me acordé y creo que eso fue algo muy importante, que yo soy pastor y aquí en Zipaquirá, y no me quedaría para nada bien, ni siquiera manotearle al Señor, decirle, oye, ¿qué le pasa? No. Y empecé a darle gracias a Dios por haberme dado la fuerza y estoy convencido que en mi caso Dios estuvo ahí, porque sabiendo cómo soy, le hubiese gritado al Señor, oiga, ¿qué le pasa? Y sí, tal vez es mi lucha del carácter. Eso sería. Pues mira que nosotros como pastores siempre andamos en ese compromiso, no solo de lo correcto que debemos hacer, sino también de poder exteriorizar lo que llevamos por dentro. Entonces, cuando tú expresas, y es que yo no lo hice porque no me queda bien de pastor, entonces es ese marco que tenemos de como pastores, debe ser mi comportamiento. Pero también debemos llegar a ese de, oiga, es que salí frustrado de la casa o es que ando acelerado, porque a final de cuentas vas a exteriorizar tu proceso interno. Y si uno adentro lleva más paz y lleva más tranquilidad, pues con cualquier cosa no lo vas a hacer únicamente porque te toca como pastor, sino porque es más fluido el exteriorizar lo que el Espíritu Santo ha hecho adentro. Pero como tú dices, el Espíritu Santo me ayudó y creo que todos estamos en ese trato continuo del Espíritu Santo, de no solo actuar porque nos toca, sino actuar porque Él es el que nos va transformando, porque siento que lo que tú dices, yo lo experimento mucho, pero conduciendo. Entonces es no solo el proceso de lo que yo debo hacer correctamente, sino más bien de lo que el Espíritu Santo me viene tratando internamente. Te entiendo mucho y te entiendo perfectamente porque yo soy muy cascarrabias conduciendo. Entonces, bueno, creo que entiendes que el Espíritu Santo está trabajando y sería como saber y dejar controlar al Espíritu Santo más en el proceso que de aquello que tú necesitas más control. Sí, de pronto porque es que cada vez me doy cuenta, la verdad es que cada vez me doy cuenta que uno es menos desconocido en el lugar donde está. Sí. Entonces, no, independientemente de, yo tengo que trabajar, es algo que le pido a Dios todos los días, y ahora que volví a hacer ejercicio, creo que también el ejercicio me ayuda, porque el ejercicio libera todas esas toxinas, todo lo que sea. Y yo me pude evaluar, bueno, ya tuve una reacción distinta, gracias a Dios. ¿Y por qué? Porque es que imagínense, para mí sería terrible que un día predicando, hola pastor, ¿cómo está usted? Lo vi el miércoles, y sí señor, ¿y dónde está? Yo era el señor del camión, y no, eso sería difícil, y de verdad,
de verdad que pude darle gracias a Dios. Y la verdad es que yo creo que cuando uno está nadando en el río, que lo está llevando la corriente, uno puede, es poderse agarrar de lo primero que encuentre. Y para mí en ese momento fue, Dios mío, yo no soy cualquiera acá. Dios mío, ayúdame. Pues para mí eso fue, de verdad que le di gracias a Dios, y preciso, eso fue en estos días, ayer precisamente, ¿cómo hubiese reaccionado en otra condición? Porque la verdad sí estuve cerca de la carrocería del carro, del camión. Y bueno, pues es que el que tenía que perder, de pronto el camión arriesgó la carrocería de rayarla contra. Sí. Pero siempre uno siente susto, siente susto. Ay, creo que lo que tú dices, a final de cuentas, el fruto del carácter es un proceso del Espíritu Santo, y a medida que más fortaleces tus hábitos espirituales internos, más va a mostrarse el fruto, porque el fruto no es semilla, el fruto es lo que se muestra de lo que el Espíritu Santo ya ha sembrado en nosotros y ha moldeado en nosotros. Entonces, me alegra que tú lo viste y yo lo veo, es que te pudiste controlar en no poder hacer, en no hacer la reclamación, y creo que eso es crecimiento. La niña. De pronto fuiste consciente del crecimiento, pero Dios pues te va a llevar a mucho más a medida que más profundices en los hábitos espirituales. Creo que todos estamos en eso, porque cuando uno va profundizando en los hábitos, no solo haya beneficio en uno, sino que todos van creciendo a la vez. Entonces, el Señor sea ayudándonos a cada uno de nosotros y podamos crecer, que Luz y Lili puedan tomar decisiones en su agenda para sacar tiempo, que Néstor pueda seguir expresando y mostrando lo que el Espíritu Santo está haciendo. Entonces, que el Señor también me ayude a mí a buscar una persona que me ayude a cómo poder hacer ayunos sin que entorpezca mi salud, pero que yo también pueda agradarle a mi Señor con mis tiempos de ayuno. Entonces, si les parece, vamos a hacerlo así. Yo voy a orar por Néstor. Néstor ora por Liliana. Liliana ora por Luz y Luz ora por mí. Entonces vamos a hacer oraciones cortas, que Dios sea ayudándonos en esta parte y para continuar con la siguiente parte de... Gracias, Luz, por tu oración. Y sabes que recibo de Dios una palabra de sanidad para mi vida. No es solo lo que uno pueda buscar de acompañamiento, sino también que Dios sea obrando un milagro en mi vida. Eso agradezco tu oración y la recibo de parte de Dios. Gracias. Si les parece, ya que hemos compartido esta parte de crecer en los hábitos espirituales, pues vamos a compartir unos 20 minutos de los procesos y los eventos de su pastoral y qué necesitamos enterarnos hoy. Entonces, aliste por favor qué procesos y qué eventos de su pastoral corresponden que necesitemos compartir hoy. Hemos tenido el ejemplo de un grupo de mentoreo y siempre los ejemplos son ilustrativos y nos van a aclarar dudas, nos van a ayudar a hacer una fijación extraordinaria. Mire lo interesante, hubo unos títulos que se pusieron ahí claves, esperamos que los hayan apuntado, donde nos dice lo que debe tener un grupo, ¿verdad? El orar los unos por los otros, participan todos. Y estas frases son claves, por eso se ha elaborado el video. Vamos a permitir ahora o abrir un espacio en unos 10 minutos para preguntas y respuestas.
Ustedes preguntan todo lo que quieran, nosotros respondemos lo que podamos. Así que esta es una buena dinámica para ir aclarando, haciendo una aplicación de tal manera que el cómo quede plenamente resuelto y confiando en el Señor podamos ver que nuestras secciones están siendo también impactadas. Y le voy a pedir el favor al pastor Germán, que estuvo precisamente, era un video grabado, nos sirvió mucho, y diríjanos por favor en este tiempo de preguntas y respuestas. Sí, señor, con mucho gusto. La idea del video es lo que normalmente hacemos en un grupo pequeño de mentoreo. Entonces debe ser de forma natural, se abre con oración, se cierra con oración. Y lo primero que se pregunta es por la persona como persona y por su familia antes de abordar las tareas. Entonces es lo primero que se aborda. Y luego se abordan las tareas, que en este caso es la rueda de la vida, los hábitos espirituales, la prioridad espiritual con cada uno de sus hábitos. Entre todos participamos, entre todos nos apoyamos, cerramos en oración, uno orando por otro, y después tenemos al finalizar un tiempo ministerial, donde yo como presbítero les pregunto a cada uno de mis coordinadores qué necesitamos saber ministerialmente de la pastoral que yo como presbítero debo tener en cuenta. Entonces, si tienen alguna pregunta acerca del cómo, si lo vieron es de manera natural, de manera cercana, entonces estoy dispuesto para escuchar si hay alguna inquietud. Pastor Santiago, gracias a Dios, no hay preguntas. Entonces, Pastor. Pastor Mauricio. ¿Cuánto sería como el máximo para el grupo pequeño? Por ejemplo, su merced estuvo con 3 hermanos. Entonces, Correcto. ¿cuánto es el máximo para uno, por ejemplo, manejar el grupito? Correcto. La sugerencia es que sean máximo 4 parejas, si estamos hablando de parejas, o máximo 5 participantes por grupo de mentoreo. Entonces, si yo tengo 10, entonces hacer 2 grupos de 5 para que sea más cercano y más dinámico. Pero hay momentos en los que se puede hacer perfectamente un grupo hasta de unas 8 personas. Más se suele ocupar más tiempo. Porque resulta que en los grupos grandes la gente se cohíbe de participar o se gasta demasiado tiempo. Entonces es mejor grupos pequeños donde haya buena comunicación y se pueda participar. Entonces las sugerencias serían 4 parejas o unos 5 participantes. Pastor David Victoria. Buenos días. Una duda, ¿no? ¿Usted está con 3 personas o estaba con una pareja? Porque todos no sabemos, ¿cierto? ¿Con quién estaba? ¿Cómo era la dinámica ahí en el video? La claridad, por favor. Resulta que yo tenía una reunión con algunos coordinadores de pastoral, pero no todos pudieron asistir a la reunión porque fue una reunión extra. Entonces, solo estuvimos ahí 2 parejas. Estuve con mi esposa es la coordinadora de la pastoral a la mujer a nivel seccional, y los coordinadores de la pastoral familiar en la sección. Aunque el grupo fue pequeño, la idea era poder grabar y poder mostrarles a ustedes el funcionamiento de un grupo pequeño. Entonces, sí, el grupo era muy pequeño, estábamos solo 2 parejas,
pero no queríamos incumplirles a ustedes con el ejemplo del cómo realizarlo. Pastora Diana Patricia. Bueno, sí, buenos días. Pastor Germán, pues sí me queda a mí como la inquietud, la idea del mentoreo. Bueno, yo he aprendido esto. Uno recibe mentoreo de alguien maduro o que le pueda ayudar a en diferentes áreas. Pero hay otra área de mentoreo que es relacional, donde yo voy con mi compañero creciendo juntos. Y hay otra área que tiene que ver con el que yo doy, la dirección que yo doy, así cuando, entonces yo escojo las personas a mentorear y le doy. Pero en el ejercicio yo vi, fue, o sea, como más como un crecimiento de pronto, como compañeros, como amigos. Entonces sí quisiera como que se me aclarara si el proceso tiene que ver, o sea, en yo que tanto mentoreo al otro, obviamente yo estoy creciendo, pero yo necesito recibir de otra persona. Y al desarrollarlo en grupo, pues yo veo que es más como compañerismo. Y en ese sentido, si hay alguien que necesita una orientación mayor, un acercamiento o un acompañamiento, hay que sacar un tiempo extra. ¿Cómo sería eso? Correcto. Cuando identificamos que necesitamos un mentoreo en un área específica, o yo busco un mentor para que me mentoree en esa área específica, que ahí ya es lo que tú dices y expresas correctamente, el mentoreo 1 a 1. Ya puedo sacar el tiempo 1 a 1 con mi mentor, donde me dedique ejemplo, 1 hora solo a mí. Puede ser presencial o virtual. Entonces ya de este grupo que tuviste puede salir ejemplo, como en mi caso, buscar un pastor que sea médico y que me pueda mentorear correctamente en cómo llevar el ayuno. Ya sería el mentoreo 1 a 1, pero yo lo busco. A veces dentro del mismo grupo sale la sugerencia, yo conozco un pastor, puedes averiguarle, y si yo tengo cercanía y feeling, entonces lo busco. Y también está el otro grupo donde en este caso yo estoy haciendo la función como presbítero con mi equipo, pero también hay otros donde soy mentoreado o por un mentor o recibo de otro grupo. Es decir, lo más probable es que yo pertenezca y tenga varios grupos pequeños de mentoreo, y ahí es donde debo administrar correctamente la agenda para no llenarme de muchos grupos. Entonces tu percepción no es correcta. Debo pertenecer a varios grupos y cada uno tiene una dinámica diferente. Pastor Janio. Dios les bendiga, mis amados hermanos. En la tarea del mentoreo, estábamos hablando de las dificultades de conseguir un mentor. Mi pregunta sería, ¿cómo juega el presbítero en su sección cuando de pronto hayan personas que no se unan a grupos, como que usted puso como ejemplo, y que de pronto en esto de la rueda de la vida no esté participando activamente porque mira hacia un lado, mira hacia el otro, mira hacia arriba, mira hacia abajo y dice, yo no veo con quién yo pueda socializar? Entonces, recuerde que esa es una de las dificultades de encontrar un mentor, no mirarlo como que con la altura de que sí me puede ser útil o no para ser mi mentor. Entonces, ¿cómo juega el presbítero ahí en ese espacio de tiempo donde encuentre que algunos de sus pastores en su sección no están siendo mentoreados? Pastor Janio, su apreciación es correcta con respecto a que no todos tienen la misma disposición de participar en un grupo de mentoreo, o no se les facilita encontrar un mentor. En este caso, es fácil para el presbítero porque tiene a sus directores de pastorales a nivel seccional. Entonces, sabemos que automáticamente sus directores de pastoral tienen
esa responsabilidad de hacer un grupo con su presbítero. La dificultad puede ser en cada coordinador pastoral con qué grupo va a hacer su grupo de mentoreo. Y aquí es donde no todos los pastores van a querer ser parte de este proceso. Y tenemos que hablarlo abiertamente, y es que lo mejor de un grupo es que sea voluntario y que la gente tenga la intención de crecer y de sumarse. Entonces vamos a estar dispuestos a hacer los grupos con los pastores que quieren involucrarse, y vamos a tener mucha oración y mucha sabiduría para invitar a los pastores que no se les facilita encontrar un mentor, y de pronto de manera cercana, uno a uno, preguntarles cuál es su necesidad y cómo podemos anexarlos. De pronto no se sienten cómodos en un grupo pequeño, sino quieren un mentoreo uno a uno. Entonces ahí sería nuestra labor de ubicarlos y de guiarles cuál es la mejor manera. Recuerden que no es una camisa de fuerza, sino que estamos para buscar la forma en la que cada uno pueda crecer. A algunos se les facilita en grupo, otros de manera personal, y ahí estaríamos entonces interactuando para cómo ganarlos, cómo sumarlos, cómo involucrarlos. Pastor Germán, Pastor permítame anexar algo ahí. La pregunta es muy válida. Dos cosas a tener en cuenta. Número uno, hablamos en algún momento de inicialmente trabajar con la masa crítica. Recuerden aquella dinámica de poder acercarnos, y vamos a tener un grupo de personas que inicialmente se van a conectar. Siempre, y creo que en toda sección vamos a tener alguna persona que quizás por su forma de ser, etcétera, no se va a unir tan fácil. Lo primero es no estigmatizarle, no juzgarle, sino que todo presbítero pueda mirar a sus pastores con ese corazón pastoral y de amor. Por gracia de Dios fui presbítero 11 años y sé que es visitar a un pastor, no sé si decir fácil, o un pastor que se abre muy fácil, pero también uno encuentra visitas que no son fáciles, son complejas. Sin embargo, ahí está la visión del presbítero, que con ese corazón pastoral, en esa oración, quizás sea una persona renuente, pero sabe que preguntas de amor y sabias pueden ir haciendo un trabajo en el corazón de esa persona. Siempre una pregunta por su familia, siempre una pregunta por su estado de salud, siempre una pregunta de aquellas cosas que le atañen al ministro van a ser importantes. Así que una visita, un café, podemos comenzar a mentorearlos aún sin que ellos se den cuenta, con la visión del pastor. Y cuando menos nos demos cuenta, Dios va a tocar y vamos a ver cómo esas personas aún se van a abrir, y vamos a tener aún experiencias, comenzar a llorar, comenzar a hablar de una dificultad, y ahí está el trabajo del pastor. Lo que queremos dejar en el corazón de todos es no estigmatizar a ningún pastor, no decir este pastor es difícil, no quiere. Todo pastor necesita, y a todo pastor nos vamos a acercar. Con uno será más fácil, pero no vamos a ignorar a los otros. Gracias. Pastor Marco Tulio y Pastor Muchas gracias. Pastor Marco Tulio. Buenos días, Pastor Santiago, ¿cómo le va? Y al Pastor Germán y a todos. En cuanto ya a la parte práctica, el ejercicio, quiero felicitarles, pero no sé, tengo como una pequeña inquietud. Cuando ya al finalizar se estaba hablando de la parte espiritual, pero entonces el Pastor Néstor llegó y habló de carácter. No sé, me quedó allí como una dualidad, si eso está bien, se puede hacer, o hay que seguir con la línea de la parte espiritual. Porque inicialmente el Pastor Germán quería que se diera como que las dificultades en esa área. Gracias, Pastor Marco Tulio, por la observación. Dentro de la rueda espiritual y los hábitos espirituales, uno de ellos es el carácter como fruto del Espíritu Santo. Mi pregunta es, ¿en cuál área se le ha dificultado y está trabajando? Y cada uno la expresó, y el Pastor Néstor expresó que él está trabajando fuertemente y necesita crecer en el fruto del Espíritu, en ese carácter. Entonces, por eso él lo expresó
él identificó que está bien en los demás hábitos. Entonces, es una de las partes de los hábitos espirituales. Perfecto. Por esa fue la participación de él. Perfecto, muchas gracias. Sí, señor. Pastor Leonardo. Buenos días. Bueno, yo tengo una o dos preguntas. Bueno, una es, como pastor presidente, ¿qué es más recomendable? ¿Uno mentorear cada familia de grupitos de 2 o máximo 3 parejas, o en su defecto delegar a otros pastores del equipo de uno para que haga el mentoreo con los otros? Esa es una pregunta. La segunda pregunta es de carácter organizacional. El caso mío, yo pastoreo pastores de 3 secciones diferentes. Entonces, en su sección respectiva, el presbítero o el coordinador seccional les va a llamar. ¿Y qué se recomienda? ¿Que estén en los 2 grupos o decir que ya están en el grupo de mentoreo a nivel con su pastor presidente o el ministerio, digamos, a la cual él pertenece? ¿Qué se recomienda ahí? Gracias. Pastor Leonardo, gracias por su pregunta. La sugerencia, si es a nivel ministerial, sería que usted pueda mentorear en un grupo pequeño directamente a unas máximo 4 parejas y de pronto ellos puedan tener grupos pequeños con otros pastores. Con eso no tienes carga con demasiados. Ahora, si tienes suficiente tiempo, pues haces varios grupos que tengan 4 parejas. La sugerencia mía es, porque conozco la agenda de los directivos, es que escojas los más cercanos y los que pueden multiplicar de mejor manera el mentoreo, tú los tienes directamente y cada uno de ellos pueda tener la responsabilidad con un grupo pequeño para multiplicarle a otros. Ya a nivel seccional o en la labor tuya que tienes o involucras hasta 3 secciones, lo mejor es preguntar y para que ninguno se repita grupo de mentoreo, para evitar competencias y para evitar sobreagendamiento. Entonces, preferimos en lo posible que por ministerio el pastor mentoree a sus pastores para respetar ministerialmente el espacio de cada iglesia y de cada ministerio, a menos que tenga algún cargo seccional y tenga que rendirle directamente al presbítero. Entonces, sí es mejor directamente desde el ministerio y tener prioridad sobre los pastores de ministerio porque ellos pueden multiplicar localmente.